a todos, estamos contentos de compartir lo que es la palabra de nuestro Dios. El estudio para esta ocasión, pues es acerca de la Biblia. Como ustedes pueden ver en la pantalla, estudio. Y pues es un estudio que en sí nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda en los estudios para que podamos llegar a conocer mejor a Cristo, ¿verdad? Y pues se le conoce como la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y es algo que pues nosotros necesitamos en estos tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo. Y vamos a comenzar con la pregunta número uno, que nos dice qué afirma la Biblia sobre sí misma y nos da la cita de segunda de Timoteo 3:16, donde nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es interesante porque dice que toda la escritura no nada más es una parte como algunos quitan el Antiguo Testamento y se basa nada más en el Nuevo. Y de hecho, cuando esto se escribió, esta parte, ellos tenían nada más el Antiguo Testamento. Pero vemos aquí que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Creo que hay mucha información allí, vamos a seguir avanzando, pero tenemos bastante información en este primer versículo porque la palabra de nuestro Dios, en diferencia a los libros seculares, nos transforma. Hay un poder al leer la Santa Escritura que nos ayuda para instruirnos y transformarnos por medio del poder de Dios. Así es que hay una gran diferencia entre este libro sagrado y los libros seculares. Y luego nos dice en el siguiente versículo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo tenemos en segunda de Pedro 1:21. Y Amén. vemos aquí que la profecía o la escritura no fue traída por voluntad humana, aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Y vemos que no, el profeta no aparece cuando él quiere, sino cuando Dios así lo decide y da la instrucción en su momento. Así es que toda la escritura fue inspirada por nuestro Dios. Tenemos el siguiente versículo en San Juan 10:35, donde nos dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y entre paréntesis nos dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Así es que la palabra de nuestro Dios no puede ser cambiada. Es la palabra de nuestro Dios que no deberíamos ni de añadir ni de quitarle ninguna información porque es la palabra de nuestro Dios y nosotros no estamos autorizados para hacer esos cambios. La, la pregunta que continúa dice, ¿qué afirma la Biblia sobre sí misma? La Biblia afirma ser inspirada, escrita por hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Dice que sus mensajes no pueden ser quebrantados ni demostrados falsos. Así es que la palabra de nuestro Dios es verdadera. En la pregunta número 2 dice, ¿cómo demostró Jesús su confianza y creencia en las escrituras? Esta parte es algo muy, pero muy importante.
Tal vez no leamos todos los versículos, pero porque son la misma experiencia durante la tentación en el desierto que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4:4 leemos, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es sumamente importante porque el Señor Jesús, aun siendo Dios, Él pudo vencer al enemigo únicamente usando la palabra de Dios. Por eso le contesta al enemigo cuando es tentado sobre el alimento de convertir unas piedras en pan. Él puede contestar con la escritura y de hecho él está citando un versículo del libro de Deuteronomio. Y lo que queremos remarcar y recalcar en esto es de que el Señor Jesús pudo vencer la tentación con solo usar las Sagradas Escrituras. Y es algo que nosotros también podemos hacer. Él no usó ningún poder sobrehumano, simplemente usó la Escritura y con eso pudo vencer en estas y en todas las tentaciones que el enemigo le lanzó. Creo que esto es algo muy, pero muy importante que ha sido escrito para que nosotros podamos también hacer uso de las sagradas escrituras. No sé si tengan algún pequeño comentario hasta este momento acerca de lo que hemos estado hablando, pero pues ya sabemos que esto es un estudio y si ustedes gustan participar o añadir algo de lo que estamos compartiendo, creo que cada comentario es bienvenido. Y vamos a continuar eh, en San Juan 17:17. El Señor Jesús en su oración nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí tenemos la misma eh, expresión de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que la palabra, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras son verdad, porque es la palabra de nuestro Dios. Es algo que debemos siempre de recordar, que las Sagradas Escrituras son la verdad. Luego, en la siguiente pregunta nos dice cómo demostró Jesús su confianza y creencia en las Escrituras. Pues ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Él citó las Escrituras cuando fue tentado y también es las Escrituras. Él siempre citó como la autoridad para todo lo que enseñaba. El Señor Jesús siempre estuvo presentando las Escrituras y instruyendo a través de ellas en lo que compartía con las personas. En la pregunta número 3 nos dice cómo confirma las profecías bíblicas su divina inspiración. En Isaías en 42, 8 y 9 leemos, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí que las cosas primeras han venido, y yo anuncio lo por venir antes que sucedan, os las anuncio. El Señor nos da su palabra para saber qué es lo que viene a futuro. Y las mismas escrituras pues nos ayudan a saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Podríamos compararlo como el GPS, que se le conoce como el GPS, para saber dónde estamos en esta ruta, ¿verdad? Así es que es algo muy, pero muy importante porque el Señor no nos ha dejado en tinieblas con respecto a las cosas venideras, porque hay mucha diferencia de opinión en estos tiempos acerca de los eventos finales.
pero tenemos suficiente información para saber cómo se desarrollarán todos estos eventos, porque Él nos avisa desde mucho tiempo antes lo que va a suceder, como lo encontramos en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, que son libros que se complementan en su mensaje y nos hablan especialmente el libro de Apocalipsis, que fue escrito para nuestro tiempo y para que estemos preparados para los eventos que ahora mismo se están desarrollando ante nuestros ojos. Así es que tenemos allí en Isaías también 46 9 y 10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde los tiempos antiguos, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor, cuando promete algo, cuando planea algo y lo revela a través de sus profetas, es por seguro que lo va a cumplir. En en la parte número 3 pregunta número 3 nos dice: ¿cómo confirman las profecías bíblicas su divina inspiración? Pues ahí tenemos la respuesta a las predicciones bíblicas de eventos futuros que se han cumplido. Confirman de manera dramática la divina inspiración de las escrituras. Tenemos como la profecía de Daniel 2, ¿no? Donde nos habla de los diferentes reinos, ¿verdad? Cómo se cumplieron, y la misma historia universal corrobora esos eventos que fueron profetizados antes de que sucedieran. Vamos a ir a la parte 4. En la pregunta número 4 vamos a avanzar. Dice: ¿están las afirmaciones de la Biblia sobre el mundo natural confirmadas por la ciencia? Esa es otra área que tenemos en la escritura, porque las Sagradas Escrituras incluyen diferentes consejos, diferentes revelaciones, y una de ellas es acerca eh, de la salud también y de la ciencia. Dice: la suma de tu palabra es verdad. En el Salmo 119 160 tenemos esa declaración. Y regresando a la pregunta número 4, dice: ¿están las afirmaciones de la Biblia sobre el mundo natural confirmadas por la ciencia? Respuesta nos dice que sí. El Espíritu Santo, que guió a cada escritor bíblico, siempre habla la verdad. Vamos a ir a lo que Job 26:7 nos dice algo de que la ciencia no explicaba acerca de nuestro mundo, y lo encontramos en una revelación en el libro de Job 26:7, donde dice que la tierra cuelga sobre la nada. Este hecho científico se menciona en Job, el libro más antiguo de la Biblia. Así es que la misma Biblia nos revela también algunas cosas de la ciencia que después fueron descubiertas por el hombre, pero que Dios ya las había revelado desde siglos antes. Dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, en Isaías 40:22. Por tiempo se creía que la tierra era cuadrada, era plana, había diferentes opiniones, pero la Biblia desde la antigüedad ya había revelado que la tierra era redonda. Y en Job 28:25 es donde leemos también: para establecer un peso para el viento. Así es que tenemos información sobre
hechos científicos que la Biblia ya nos había revelado desde mucho tiempo atrás. La pregunta número 5 nos dice, ¿son las afirmaciones de la Biblia sobre la salud aún relevantes en el mundo actual? Aparte de la ciencia, también nos habla acerca de la salud. Y en tercera de Juan 2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es de que seamos prosperados en todas las cosas y Él desea que sus hijos estemos saludables y también tanto física como mental y espiritualmente. Ese es el deseo de Dios. Y por lo tanto, el Señor nos da instrucciones para que podamos estar saludables, especialmente pues en estos tiempos de pandemias. Creo que es algo muy, pero muy importante el mantenerse saludable. Así es que es impresionante cómo el Señor nos da esa dieta original al principio y que la ciencia y los estudiosos de la salud hasta apenas recientemente están diciendo que esa dieta original, la dieta basada en plantas y frutas y granos, es la mejor, pero eso lo teníamos revelado por Dios desde el principio. En la pregunta 5, pues tenemos la respuesta: Dios quiere que su creación sea feliz y saludable. Ese es el deseo de nuestro Dios para cada uno de nosotros, para sus hijos. No sé si tengan algún comentario acerca de esa parte. Creo que es muy importante también la cuestión de la salud, porque sin salud, pues hay muchas cosas que no podemos realizar cuando estamos enfermos. Y yo creo que a nadie le gusta estar enfermo. Y pues hay algunas instrucciones que se nos dan en las Sagradas Escrituras para cómo nosotros debemos de cuidar en nuestro cuerpo. Y vamos a pasar al texto de Primera de Corintios 10:8, donde dice, no cometamos inmoralidad sexual ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 20,000. Todas estas instrucciones el Señor los dio para que pudiéramos vivir más sanos, tanto física, mental y espiritualmente, porque la inmoralidad sexual se refiere a cualquier conducta sexual inapropiada. Así es que ahí está la referencia. Por el momento, tal vez algunos de los versículos no los vayamos a cubrir todos, pero ustedes pueden con más tiempo observar la grabación para si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, pues ahí van a estar todos los versículos que están incluidos en esta presentación. Y la Biblia también advierte acerca del uso de las bebidas alcohólicas, que es en la parte que continúa. Tenemos aquí, creo que es el Levíticos 18 y el versículo 29 nos dice para quiénes son los ayes. Este es Proverbios Sí, 20. Proverbios, ¿cuál era El el versículo es Proverbios 23, 23, del ¿verdad? 29 al 23, sí. 32. Sí, gracias.
Así es que ahí tenemos las instrucciones sobre el uso y lo dañino, el efecto negativo que tienen las bebidas alcohólicas sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, y por eso el Señor desde tiempos antiguos dio esa instrucción, porque ahí menciona de los dolores de cabeza, de los efectos, pues, que causa las bebidas alcohólicas y en sí son prohibidas por nuestro Dios por su palabra para que nosotros podamos vivir, tener una vida más sana, que nuestra mente esté más clara, para que podamos entender sus mensajes que Él nos da a través de las Sagradas Escrituras. En la parte número 6, la pregunta número 6 dice, exactas las afirmaciones históricas de la Biblia? Y nos dice el versículo de Isaías 45:19, yo soy Jehová que hablo con justicia, que anuncio lo recto. Eso lo encontramos en Isaías 45:19. Dice el Señor, yo hablo con justicia, que anuncio lo recto. Durante años los escépticos dijeron que la Biblia no era confiable porque mencionaba a la nación hitita en Deuteronomio 7:1 y ciudades como Nínive y Sodoma, todas las cuales negaban que alguna vez hubieran existido, pero ahora la arqueología moderna ha confirmado que las tres en sí existieron. O sea que la misma ciencia ha ido corroborando lo que está en las Sagradas Escrituras, así como también la existencia de Nabucodonosor, que hasta en los ladrillos se ha encontrado impreso el nombre de Nabucodonosor, gracias a los descubrimientos arqueológicos. Cada vez la ciencia ha ido confirmando más y más la veracidad de la Biblia. Eso ustedes pueden investigar también en lo que se ha descubierto en estos últimos años. Sigue todavía avanzando y corroborándose de algunos nombres de reyes que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Han surgido en hallazgos arqueológicos últimamente. Así es que todo esto ayuda a corroborar, repito, la veracidad de las Sagradas Escrituras, que en realidad el Señor ha dejado todo eso escrito para que nosotros podamos confirmar nuestra fe y saber que Él está al control de los eventos que se dan en el mundo. En la pregunta número 7 nos hace la pregunta, ¿qué otros hechos sobre la Biblia prueban su divina inspiración? En segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. En segunda de Timoteo 3:16, ya lo habíamos leído al principio. En el número 7, la respuesta para esa pregunta nos dice, uno de los mayores milagros de la Biblia es su unidad, porque el mismo espíritu que inspiró a Moisés para escribir los primeros libros de la Biblia, es el mismo espíritu que inspiró también a Juan el profeta, el cual escribió el libro de Apocalipsis. Y es el mismo espíritu que es el que en este momento nos está hablando para ayudarnos a entender lo que él mismo inspiró
a los profetas. Y por eso es una sola unidad. Nunca se va a contradecir las Santas Escrituras, que están compuestas por 66 libros en 3 continentes, en 3 idiomas y por unas 40 personas diferentes, como entre ellas reyes, pastores, científicos, abogados, un general del ejército, pescadores, sacerdotes y un médico a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años. Sobre los temas más controvertidos eh, por personas que en su mayoría nunca se conocieron. Así es que es impresionante cómo Dios está guiando a diferentes personas, diferentes culturas, diferentes idiomas y les puede comunicar un mensaje que, que en sí está unido a través de todas las sagradas escrituras en diferentes épocas. La número 7 nos dice por autores cuya educación y antecedentes variaban enormemente. Vamos a, vamos a avanzar en la parte que continúa. Nos dice, aunque parece totalmente increíble, los 66 libros mantienen armonía entre sí. Ya sabemos también que, que tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Pues el Antiguo Testamento mayormente escrito en hebreo y el Nuevo Testamento escrito en griego. Vamos a continuar en la pregunta número 8. ¿Qué evidencia hay en la vida de las personas que la inspiración bíblica es real? En la parte 8 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Creo que esto es algo de lo más importante acerca de las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque en muchos libros podemos encontrar historia, podemos encontrar biografías, podemos encontrar mucha información, así como en la Biblia, pero algo que es, creo, lo de lo más importante acerca de la Santa Biblia es de que a través del estudio, a través de la oración, a través del deseo de aprender por medio del estudio de su palabra, esa tiene el poder para transformar. Dios nos habla a través de su palabra. Por eso dice ahí en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación y eso es algo que pues solamente Dios puede realizar en las personas. Tenemos casos de personas criminales que fueron transformadas. Tenemos también historias en la misma Biblia que nos habla de personas como los hijos del trueno, que habla de los de Juan y de su hermano que después fueron transformados y Juan llegó a ser conocido como el discípulo del amor, porque a través del contemplamiento de Cristo y del estudio de su palabra, él pudo ser transformado. Así es que hay poder en la escritura para transformarnos. Y algo muy importante que quisiera
compartir también acerca de esta parte de la transformación es que cuando nos sentimos tristes, afligidos, angustiados, el hecho de ir a la palabra de nuestro Dios y alimentarnos de ella, eso nos fortalece, nos da paz y nos da la fortaleza para continuar en la lucha y nos ayuda a recordar que Dios está guiando nuestras vidas. La vida del creyente es una vida de fe. Cada paso que damos en nuestra vida eh, va dirigida por la fe, sabiendo que Dios nos guía en nuestros planes, en nuestras necesidades. Dios quiere que nosotros recordemos siempre que Él es el que nos guía cuando nosotros le permitimos. Por lo tanto, mi propia experiencia cuando me siento como afligido, eso me ayuda a entender que no me estoy alimentando suficientemente a través de la palabra de nuestro Dios. Y es un recordativo que me dice que tengo que alimentarme del pan de vida. Es algo práctico, algo que yo mismo lo experimento. Así es que ahí está para cada uno de nosotros. El Señor nos ha dejado su palabra para que podamos nosotros encontrar fortaleza en tiempos de dificultad, pero también, ¿verdad? Cuando estemos contentos, podamos también ir y agradecerle por todas sus bendiciones. Y recordemos que cada prueba que tenemos, pues la Santa Escritura también nos revela que el Señor permite las cosas con un propósito para que nuestra fe sea fortalecida a través de las pruebas. Vemos aquí en esa parte de la pregunta número 8, donde nos dice las vidas transformadas de aquellos que siguen a Jesús y obedecen las escrituras proporcionan algunas de las pruebas más convincentes de la divina inspiración de la Biblia. El borracho se vuelve sobrio, la persona inmoral se vuelve pura, el adicto se vuelve libre, la persona profana se vuelve reverente, la persona temerosa se vuelve valiente y la persona cruel se vuelve amable. Hace esta semana, unos días, 2 días atrás, estamos visitando a alguien en el hospital y me recordé donde la misma palabra de nuestro Dios, no tengo el versículo, pero en Salmos eh, nos dice que es medicina para los huesos. Está comprobado científicamente que los pacientes que tienen fe, los pacientes a los que se les lee la palabra de Dios, a los pacientes que se les cantan los cantos sagrados, son personas que se recuperan más pronto. Eso se ha comprobado. Entonces, ah, por eso es de que vemos personas con Biblias también en los hospitales y algunos doctores recomiendan que la persona se pueda recibir una oración también. De hecho, la persona que estábamos visitando nos había dicho que antes de que entrara a la cirugía, la persona, eh, los doctores le dijeron que si tenía a alguien o si querían a alguien que orase por ella antes de entrar a al cuarto de cirugía. Así es que está comprobado que la Biblia tiene un efecto positivo en cuestión de la salud. En la parte número 9, vamos a continuar, la parte número 9 nos dice qué evidencia de la inspiración bíblica surge cuando comparamos las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías venidero con los eventos del Nuevo Testamento en la vida de Jesús. Y aquí tenemos el versículo de Lucas 24-27, que se trata de la historia del camino a Emaús, cuando iban dos de los
discípulos de Jesús caminando y estaban tristes. Ellos no entendían, estaban muy tristes y aquí el Señor Jesús los lleva a las escrituras para fortalecerles en la fe. Y dice en Lucas 24:27, dice, a ver, creo que Proverbios 3:8 creo que es el que habla, ¿verdad? De la medicina, me lo pusieron aquí. Gracias. Sí, 3:8 puso Marisela y yo encontré también otro, Proverbios 4:22. Entonces hay ok, varios sí, que se refieren a la palabra del Señor como medicina. con medicina. Gracias. En Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, Jesús les explicaba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que a Cristo lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando estos dos discípulos estaban desanimados, porque esto se está dando en el día de la resurrección, que fue el primer día de la semana, y ellos estaban muy tristes porque no habían visto a Jesús resucitado, y por eso es que estaban afligidos, porque habían matado a su maestro. Y cuando él se les aparece en ese camino a Emaús, la escritura dice que los llevó les dio un estudio comenzando desde Moisés, que viene siendo los primeros 5 libros de la Biblia, y también los guió a través de los profetas, las profecías, como las profecías de Isaías, que son, se le llama el profeta mesiánico, porque él hablaba de Jesús que iba a venir eh, como, como el sustituto, como el sufriente por nuestras culpas e iba a llevar sobre sí nuestros pecados. Así es que a través de la escritura encontraron consolación porque el Señor Jesús les dio ese estudio. Cristo podía haberse revelado en ese momento, ¿sí? Gracias, Isaías 58:11, ahí lo tenemos, gracias, Iracema. Así es que tenemos algo muy importante aquí porque Cristo podía haberse revelado en ese momento. En ese momento iba caminando con ellos, pero dice la historia, ustedes lo pueden leer ahí en Lucas 24, que ellos no le conocían. Dice la escritura que porque sus ojos estaban como cegados. Y Cristo no se revela allí como el resucitado, sino que los lleva a la escritura para que a través de la escritura ellos pudieran entender que Él era el Mesías y que la misma Biblia hablaba de Él. Por lo tanto, nuestra fe no debe de estar basada en lo que vemos ni en lo que oímos. Debemos estar nuestra fe no debe estar basada en milagros, debe de estar basada en las escrituras. Por eso Cristo los lleva a las escrituras para que en las escrituras puedan encontrar a Jesús y que puedan ver que lo que está sucediéndoles a ellos era parte de la profecía. Así es que es importante porque dice en otra parte que si a un ángel viniese con un evangelio diferente, no le creáis, nuestra fe debe estar basada en las escrituras porque por eso hay muchos engaños en nuestros tiempos y el Señor Jesús en Mateo 24 advierte de que no seamos engañados. Por eso es que la palabra de nuestro Dios nos ayuda para que nosotros podamos también tener el discernimiento y saber cuál es el error y cuál es la verdad. Dice en Hechos 18:28, dice Apolos con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo.
por medio de las escrituras. No era invento de él, era usando las escrituras, era como les demostraba que Jesús era el Cristo, estaba escrito en las profecías y era como se los estaba revelando. Y tristemente, pues estas personas, estos judíos, como no estudiaban las escrituras sin Cristo, y por eso cuando Cristo vino no le reconocieron porque no lo encontraban en las escrituras. Y es algo que por eso el Señor Jesús les dice en San Juan 5:39, les dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, porque ellos eran muy estudiosos de las escrituras, pero las estudiaban sin Cristo. Por eso Él les aclaró, las escrituras que ustedes estudian, ellas hablan de mí. Y por eso es que ellos no le reconocieron porque no lo habían estudiado de esa manera. A ver, dice aquí de Iracema, por eso la importancia de leerlas y buscar la guía de Dios. Sí, gracias, Iracema. Ahí tenemos, ¿verdad? La importancia de lo que es nuestra fe basada en las escrituras. Dice que evidencia de la inspiración bíblica surge cuando comparamos las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías venidero, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Nos da mucha información, ¿saben? Es interesante todo esto porque vamos a regresarlo ahí vamos a avanzar ahí donde los tenías, en la parte donde vienen las evidencias, eh, donde nos dice que él fue nacido en Belén. Tenemos las predicciones del Antiguo Testamento sobre el Mesías. ¿Saben que es impresionante todas esas profecías? Porque Vamos a, las voy a leer nada más. No nos vamos a tener mucho tiempo. Dice, nacido en Belén, eso estaba profetizado. Ahí tenemos las citas. Ustedes las pueden revisar con calma en sus hogares para comprobar y también leerlas en las escrituras. Lo que Nas- tiene ahí, hermano, es que tiene la profecía, tiene la cita en el Antiguo Testamento donde se predijo y luego Ujú. tiene el cumplimiento que En pasa en el el Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento, lo que estaba profetizado en el Antiguo, lo tenemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nacido en Belén, nacido de una virgen, hablando del nacimiento de Jesús, es impresionante porque la profecía decía el día, el lugar donde el Señor Jesús iba a ser ungido y también daba el lugar donde iba a morir, a ser sacrificado. Así es que el Señor Jesús muere en el día y hasta aún en la hora, que era las 3 de la tarde, cuando él estaba muriendo, era la hora del sacrificio de la tarde del cordero, y el cordero verdadero estaba muriendo en ese momento, cumpliendo exactamente la profecía que anunciaba en qué momento iba él a dar su vida por nosotros. También vemos que venía del linaje de David. El objetivo de intento de asesinato también está profetizado, traicionado por un amigo, también está profetizado, vendido por 30 piezas de plata, la crucifixión, y también donde echaron suertes por su ropa, también se cumplió. No le quebraron los huesos, también estaba escrito, sepultado en la tumba de un rico, año, día, hora y de su muerte, como lo habíamos comentado, resucitado al tercer día. Así es que todo eso se ha cumplido. Y queridos amigos y hermanos, si todo eso se cumplió, quiere decir lo que
lo que falta por cumplirse en nuestro tiempo también se va a cumplir al pie de la letra. Y el Señor Jesús dice en Apocalipsis 22:12, dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Eso está también por cumplirse. El Señor ha cumplido todas las profecías, todas sus promesas y está por cumplirse los eventos finales de la historia de este mundo. Y el Señor no nos ha dejado en tinieblas acerca de los eventos finales. Por eso la recomendación, no sé si la tengamos por aquí, pero aparece en Apocalipsis capítulo 1, dice, bienaventurado el que lee. O sea, en otras palabras, dichoso y feliz el que lee las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así es que es una bendición, hay una bendición especial para los que leen. Y saben, según, de acuerdo a Daniel 12:4, nos dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría y a lo que se refiere el profeta se refiere más bien a la ciencia, al conocimiento profético. Estamos en el tiempo cuando se daría toda la luz acerca de las profecías para saber los tiempos en que estamos viviendo y para prepararnos. Es maravilloso cómo nuestro Dios nos da todas las herramientas para que nosotros no caminemos en tinieblas, ¿verdad? Como la misma palabra nos dice que su palabra es como una lámpara en el Salmo 119, 105. Vamos a avanzar porque el tiempo ya nos está ganando, ¿sí? Eh, en el Salmo 119, 100 dice, más que los ancianos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Es impresionante también que en la Biblia encontramos los 10 mandamientos que son la base para los juzgados, para los juicios aquí en la tierra. Están basados sobre los 10 mandamientos. Y es algo que la Santa Escritura nos ha dado desde el principio. Vamos a avanzar ahí en la parte 10 es donde estamos ahora, en donde nos dice Si qué quieren, ventajas tiene. me Sí, voy a dar al 12 para que está bien. vea la última parte, el número 12. El número 2, vamos a ir a las 12 porque ya el tiempo eh, nos, ya se nos está terminando. ¿Por qué es la Biblia tu mejor oportunidad para la felicidad y la paz duradera? Vamos a continuar con la pregunta número 12. Déjenme la localizo por aquí donde las tenemos. Número 12. Ok. No sé si tengan algún comentario sobre lo que hemos estado compartiendo, porque les comentaba que es mucha información para que ustedes la puedan analizar con tranquilidad en sus casas. Dice, porque es la Biblia tu mejor oportunidad. Ya habíamos comparado en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Hay muchas, repito, muchas tinieblas espirituales en este tiempo. Así es que esa es una bendición, es una lámpara que nos guía a través de las tinieblas de, de esta vida, tanto espirituales como eventos que se están dando últimamente. La Biblia nos ayuda para entender lo que está sucediendo. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En Juan, lo tenemos ahí en Juan 15:11. También tenemos
Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pues tenemos la historia de la creación, los orígenes, porque ya está desapareciendo la enseñanza bíblica, especialmente en las escuelas, que ahora ya se ha introducido otro origen para la raza humana, ¿verdad? Y se está desechando lo que es la palabra de nuestro Dios. Así alumbre vuestra luz, nos dice también ahí en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz. Ahí está la luz que Dios nos da delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y también San Juan 14:3 está la promesa de nuestro Señor Jesucristo donde nos dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que ahí está la promesa, queridos amigos, el Señor viene pronto, amén. Am- Eso debemos tenerlo como una realidad, como un hecho, porque Dios no es hombre para que mienta. Cuando Él promete, Él cumple, aunque se desplomen los cielos.